La devastadora amenaza en la vasta extensión del espacio, donde las estrellas brillan como diamantes contra el lienzo oscuro, se tomó una decisión anominosa. El Consejo Galáctico, una poderosa alianza de especies alienígenas, había declarado que la Tierra era una amenaza. Habían observado los rápidos avances tecnológicos de la humanidad con creciente preocupación. Sus líderes creían que los humanos, con su naturaleza impredecible, pronto podrían convertirse en una fuerza significativa en la galaxia. El Consejo decidió que la única forma de asegurar su dominio era usar un arma devastadora. Bombas de oxígeno. Estas bombas fueron diseñadas para eliminar la atmósfera de la Tierra, haciendo imposible que los humanos respiren. Los alienígenas confiaban en que su plan era impecable. Habían estudiado el entorno de la Tierra, calcularon los efectos y prepararon su asalto. Las bombas fueron lanzadas con precisión y se dirigieron directamente a su objetivo en la Tierra. El día comenzó como cualquier otro. La gente siguió con sus rutinas diarias, ajenas al desastre inminente. Los niños jugaban en parques, los adultos trabajaban en oficinas y el mundo parecía normal, pero en el cielo algo siniestro se acercaba a medida que las bombas se acercaban a la Tierra. La atmósfera brilló con un brillo espeluznante. Un estruendo bajo sacudió el suelo seguido de una explosión ensordecedora. Las bombas detonaron en la atmósfera superior liberando un gas tóxico que comenzó a propagarse rápidamente. El impacto inmediato fue catastrófico. El aire se volvió espeso y asfixiante y la gente luchaba por respirar. El pánico se extendió cuando se dieron cuenta de que algo terrible estaba sucediendo. Las calles se convirtieron en escenas de caos mientras la gente jadeaba por aire, sus pulmones ardían con cada respiración. Los servicios de emergencia estaban abrumados tratando desesperadamente de ayudar a los que estaban en apuros. Los hospitales se inundaron de pacientes y el gobierno se apresuró a encontrar una solución. En medio del caos, un pequeño grupo de científicos e ingenieros se reunieron en un laboratorio de alta tecnología. Habían estado monitoreando la situación desde el principio y rápidamente se dieron cuenta de la gravedad del ataque. La doctora Emily Carter, una científica líder en estudios atmosféricos, fue la primera en hacer un gran avance. Descubrió que las bombas de oxígeno, aunque mortales, tenían una característica única: podían neutralizarse parcialmente utilizando sistemas de filtración avanzados. Su equipo trabajó febrilmente diseñando e implementando filtros improvisados para ayudar a las personas a respirar. A medida que pasaban los días, la situación seguía siendo terrible. La atmósfera todavía estaba muy contaminada y la recuperación parecía casi imposible. Sin embargo, el espíritu de la humanidad no se quebró fácilmente en refugios subterráneos e improvisados. La gente de los laboratorios siguió luchando por sobrevivir. Los esfuerzos de los científicos fueron un pequeño pero vital rayo de esperanza en medio de la desesperación. El Consejo Galáctico, que observaba desde su distante punto de vista, seguía confiado. Creían que la lucha de la humanidad era feudal, vieron el caos en sus pantallas y pensaron que su arma había logrado su propósito. Lo que no se dieron cuenta fue que la Tierra, los habitantes de la Tierra, eran increíblemente ingeniosos y resistentes a pesar de las abrumadoras probabilidades. Estaban encontrando formas de adaptarse y sobrevivir en medio de esta agitación. Comenzó a surgir un sentido de unidad, las comunidades se unieron, compartieron recursos y se apoyaron mutuamente. Los refugios improvisados se convirtieron en centros de colaboración donde las personas trabajaron juntas para desarrollar nuevas formas de protegerse de la atmósfera tóxica. La crisis global estaba sacando lo mejor de la humanidad, revelando su fuerza y determinación. Mientras el Consejo Galáctico esperaba el colapso final de la civilización humana, subestimaron un factor crucial: la resiliencia humana, la confianza de los extraterrestres. En su arma estaba a punto de ser probada de maneras que no habían anticipado. Los habitantes de la Tierra, a pesar de sus terribles circunstancias, no estaban listos para rendirse, estaban decididos para sobrevivir y encontrar una manera de superar la devastadora amenaza. En The Quiet Moments, entre el caos, un nuevo sentido de esperanza comenzó a arraigarse. Los humanos estaban empezando a creer que podían cambiar el rumbo contra el asalto alienígena. La historia de su lucha apenas estaba comenzando y la verdadera prueba de su espíritu estaba a punto de desarrollarse. El caos inicial, el mundo se sumió en la agitación mientras los alienígenas, las bombas de oxígeno, liberaron su carga mortal. El cielo, que una vez fue un azul sereno, ahora estaba ahogado por una neblina enfermiza. Las bombas habían estallado muy por encima de la Tierra, liberando un gas tóxico que comenzó a propagarse rápidamente. El efecto inmediato fue catastrófico. Una espesa niebla asfixiante envolvió ciudades y campos por igual. La gente se tambaleaba por las calles jadeando por respirar. El pánico estaba en todas partes en la ciudad de Nueva York. Las bocinas de los autos y las sirenas se mezclaban con los sonidos de la gente tosiendo y pidiendo ayuda. Las calles, que alguna vez fueron bulliciosas, ahora estaban inquietantemente tranquilas excepto por los sonidos de socorro.
Las oficinas y las tiendas cerraron rápidamente cuando los empleados huyeron desesperados por escapar. Escaparon de la atmósfera venenosa en Londres. La escena era similar. Los residentes intentaron protegerse con cualquier cosa que pudieran encontrar, bufandas, chaquetas, incluso trozos de tela, pero estas barreras improvisadas hicieron poco para protegerlos del aire sofocante. Los niños lloraban con sus pequeños cuerpos luchando por lidiar con el duro ambiente. Los padres y cuidadores intentaron consolarlos, pero el miedo y la impotencia eran palpables. Los servicios de emergencia ya estaban al límite. Lucharon por mantenerse al día con la ola de llamadas y señales de socorro. Los hospitales estaban abrumados con pacientes que sufrían de graves problemas respiratorios. Los médicos y las enfermeras trabajaron incansablemente tratando de tratar la afluencia de personas con pulmones dañados y falta de oxígeno. Establecieron centros de triaje temporales en cada espacio disponible, haciendo todo lo posible para brindar atención en medio del caos. En medio de la confusión, los gobiernos de todo el mundo declararon estados de emergencia. Los líderes se dirigieron a sus ciudadanos instándolos a permanecer en el interior y usar todas las medidas de protección que tuvieran. Se instalaron rápidamente refugios en el metro, búnkeres subterráneos y cualquier lugar que pudiera ofrecer alguna protección contra el aire venenoso, pero estos refugios no estaban equipados para manejar una cantidad tan grande de personas, y también pronto se abarrotaron en medio del caos. Un grupo de ingenieros y científicos trabajó furiosamente en sus laboratorios, tratando de encontrar una solución. La doctora Emily Carter, que había sido una de las primeras en reconocer la gravedad de la situación, dirigió un equipo de expertos. Habían logrado crear sistemas básicos de filtración, pero la demanda superó con creces su oferta. Lucharon por aumentar su producción, sabiendo que cada minuto contaba. En pequeños laboratorios improvisados dispersos por todo el mundo, los científicos intentaron refinar su tecnología. Trabajaron con lo que pudieron, materiales que podían encontrar, a menudo improvisando con recursos limitados. Sus esfuerzos no estuvieron exentos de contratiempos. El equipo falló, los diseños necesitaban ajustes constantes, y los suministros eran escasos, pero los científicos siguieron adelante impulsados por la esperanza de que su trabajo pudiera marcar una diferencia. Las comunidades comenzaron a unirse formando redes de apoyo. Los vecinos se ayudaron mutuamente compartiendo recursos e información. En medio de la devastación, hubo una efusión de generosidad y cooperación. La gente ofreció sus hogares como refugios, compartieron comida y agua y ayudaron con la distribución del limitado equipo de protección disponible. A pesar de estos esfuerzos, la situación siguió siendo grave. El aire tóxico continuó causando estragos y la infraestructura global estaba al borde del colapso. Muchas áreas quedaron sin energía y las redes de comunicación estaban tensas. Los bombardeos alienígenas no solo habían causado daño físico, sino que también habían desestabilizado sociedades. A medida que los días se convertían en semanas, la lucha por sobrevivir se convirtió en una lucha diaria. La gente se adaptó a la nueva realidad, encontrando formas creativas de protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Las escuelas y oficinas se convirtieron en centros improvisados para la supervivencia, con personas que usaban cada espacio disponible para crear zonas seguras. El pánico inicial comenzó a convertirse en una determinación sombría. En esta atmósfera de supervivencia, un sentido de resiliencia comenzó a surgir. El mundo estaba unido en su lucha contra la amenaza alienígena. La lucha por la supervivencia estaba lejos de terminar, pero el espíritu humano estaba demostrando ser una fuerza formidable. Mientras enfrentaban el desafío constante, encontraron fuerza en cada uno y en su determinación compartida de soportar a los alienígenas. Observando desde lejos, permanecieron confiados en que su plan estaba funcionando. Vieron el caos y asumieron que la humanidad pronto sería abrumada. Lo que no entendieron fue la profundidad de la resiliencia humana y la capacidad de adaptación frente a la adversidad extrema. Cuando el caos inicial comenzó a asentarse, se hizo evidente que la humanidad no estaba dispuesta a rendirse fácilmente. La lucha por la supervivencia acababa de comenzar, y la determinación de los habitantes de la Tierra para superar las probabilidades pronto se haría evidente. La historia de su lucha estaba lejos de terminar, y el mundo pronto vería el verdadero alcance de su coraje e ingenio. Sobrevivientes improbables. Mientras la neblina tóxica de las bombas de oxígeno alienígenas continuaba cubriendo la Tierra, la esperanza parecía un sueño lejano, pero en medio de la desesperación y el caos surgió un grupo de sobrevivientes improbables, demostrando que incluso en los momentos más oscuros el espíritu humano podía brillar intensamente. En un pequeño laboratorio modesto escondido en un rincón de una ciudad bulliciosa, un equipo de científicos e ingenieros trabajó incansablemente. La doctora Emily Carter y su equipo se habían convertido en el faro de la esperanza. Para muchos habían creado sistemas de filtración básicos, pero sus recursos eran limitados y la demanda era abrumadora. A pesar de las probabilidades de que estuvieran decididos a encontrar una solución que pudiera salvar vidas. Entre los sobrevivientes eran Michael Lee, un ex mecánico convertido en ingeniero que había estado trabajando con el Dr. Carter desde los primeros días de la crisis. Michael era un hombre de medios simples y habilidades modestas, pero su ingenio resultó invaluable.
Tenía un don para reparar y reutilizar equipos rotos, lo que se volvió crucial en sus esfuerzos por construir más unidades de filtración. Un día, mientras buscaba en un almacén dañado, Michael se topó con una vieja unidad de aire acondicionado que había sido descartada. Con una chispa de inspiración, comenzó a desmantelarla y modificarla. Sus colegas observaron con asombro cómo transformó la vieja unidad oxidada en un purificador de aire improvisado. El dispositivo no era perfecto, pero fue un comienzo y proporcionó un rayo de esperanza para quienes se encontraban en las inmediaciones. Mientras tanto, en un refugio subterráneo cercano, un grupo de voluntarios comunitarios trabajaba incansablemente para ayudar a los necesitados. Sarah Thompson, una enfermera que había perdido su clínica en el ataque inicial, había asumido el papel de líder entre los voluntarios. Ella organizó la atención médica, distribuyó suministros y brindó consuelo a los afectados. En medio de la crisis, su compasión y liderazgo fueron una fuente de fortaleza para muchos. Sarah y su equipo instalaron estaciones de triaje dentro del refugio donde trataron problemas respiratorios y brindaron atención médica básica. También trabajaron para educar a las personas sobre cómo usar el equipo de protección limitado que tenían a pesar de las condiciones de hacinamiento y los recursos limitados. La actitud tranquila y el ingenio de Sarah ayudaron a muchos a enfrentar las duras realidades de su situación. En medio de estos esfuerzos, se formó una alianza inesperada entre los sobrevivientes. Los innovadores purificadores de aire de Michael se volvieron cruciales en el refugio. Donde trabajaban Sarah y su equipo, trabajaron juntos combinando sus habilidades y conocimientos para mejorar los dispositivos y encontrar nuevas formas de mejorar su efectividad. La colaboración entre el ingeniero y la enfermera destacó la fuerza que se podía encontrar en la unidad y la cooperación. A medida que pasaban los días, los sobrevivientes comenzaron a notar una mejora gradual en sus condiciones. Los purificadores de aire, aunque rudimentarios, comenzaron a marcar la diferencia. La gente comenzó a respirar un poco mejor y los refugios se volvieron más manejables. El sentido de comunidad se hizo más fuerte a medida que personas de diferentes ámbitos de la vida se unieron para apoyarse mutuamente. En una noche particularmente fría, un joven y una niña llamada Lily, que había sido separada de su familia, fue llevada al refugio. Sarah y Michael trabajaron juntos para cuidarla, brindándole calidez y consuelo a pesar de su miedo y la incertidumbre de su situación. La presencia de Lily se convirtió en un símbolo de esperanza para los sobrevivientes. Su coraje y resiliencia inspiraron a otros a seguir luchando contra los atacantes alienígenas que observaban desde su distante punto de vista. Confiaban en que su estrategia eventualmente tendría éxito. Vieron que las condiciones estaban mejorando en la Tierra, pero lo descartaron como un tempo. Anomalía rara. No entendieron que el espíritu humano era capaz de más de lo que habían anticipado. En medio de la lucha en curso, los sobrevivientes comenzaron a adaptarse a su nueva realidad, desarrollaron sistemas improvisados para aire y agua limpios, e improvisaron formas de administrar los recursos limitados. Tenían la sensación de desesperación. Lentamente dio paso a la determinación a medida que las personas encontraron formas de contribuir al esfuerzo colectivo. Los sobrevivientes improbables, desde el ingeniero y la enfermera hasta la niña y los voluntarios, se convirtieron en símbolos de la resiliencia humana. Enfrentaron la terrible situación con coraje e ingenio, demostrando que incluso frente a probabilidades abrumadoras el espíritu humano podía resistir y prosperar. A medida que continuaba la historia de su lucha, se hizo evidente que la lucha estaba lejos de terminar. La confianza de los extraterrestres pronto se pondría a prueba de formas que no habían anticipado. Los sobrevivientes, a través de sus esfuerzos colectivos y determinación inquebrantable, estaban preparando el escenario para un nuevo capítulo en su batalla por la supervivencia. El mundo vio cómo la humanidad demostró que a pesar de la devastación, la esperanza y la resiliencia podían prevalecer. El punto de inflexión es que las semanas pasaron, la determinación y el ingenio de los sobrevivientes comenzaron a cambiar las mareas del conflicto. La desesperación inicial que se había apoderado del mundo fue gradualmente reemplazada por una creciente sensación de esperanza y resolución. En medio de los escombros y la lucha estaba surgiendo un punto de inflexión impulsado por el inquebrantable espíritu de humanidad. La doctora Emily Carter y su equipo de científicos habían trabajado incansablemente para mejorar sus sistemas de filtración. Con cada día que pasaba, sus diseños se volvieron más eficientes. Desarrollaron un nuevo prototipo que podía filtrar un mayor porcentaje del gas tóxico de la atmósfera. Este nuevo sistema era más grande y más complejo, pero prometía una mejora significativa en la calidad del aire. Michael Lee, el mecánico convertido en ingeniero, jugó un papel crucial en este avance. Sus habilidades prácticas fueron esenciales para ensamblar los nuevos filtros y su capacidad para solucionar problemas a medida que surgían lo convirtieron en un miembro invaluable del equipo que trabajaba junto al Dr. Carter. Michael pudo hacer ajustes al diseño que aumentaron su efectividad aún más. Los nuevos sistemas de filtración se implementaron en varios lugares clave en toda la ciudad. Los refugios y centros comunitarios que habían estado luchando por controlar el aire tóxico
Comenzaron a ver una mejora notable, la gente podía respirar más fácilmente, y la atmósfera dentro de los refugios se volvió más soportable. El aire mejorado, la calidad del aire permitió a los sobrevivientes pensar con más claridad y actuar de manera más efectiva en los refugios. Sarah Thompson y su equipo de voluntarios pudieron concentrarse más en brindar atención médica y organizar recursos. Con la mejora de la calidad del aire, pudieron establecer mejores condiciones de vida para los necesitados. Los refugios, que alguna vez estuvieron abarrotados, comenzaron a sentirse más como refugios seguros. La sensación de alivio y optimismo entre las personas era palpable. Mientras tanto, la respuesta global a la crisis también estaba evolucionando. Los gobiernos y las organizaciones de todo el mundo comenzaron a coordinar sus esfuerzos compartiendo recursos y conocimientos. La respuesta, que alguna vez estuvo fragmentada, ahora estaba más unificada y los países trabajaban juntos para apoyarse mutuamente. Esta nueva cooperación ayudó a acelerar el desarrollo y la distribución de suministros esenciales y tecnología. El punto de inflexión no fue solo sobre los avances tecnológicos, sino también sobre el cambio de mentalidad de los sobrevivientes. El pánico y el miedo iniciales fueron reemplazados por un enfoque más decidido y estratégico. Las comunidades comenzaron a organizarse mejor, creando redes de apoyo y compartiendo información sobre estrategias de supervivencia efectivas. Un día, un avance llegó de una fuente inesperada. Un grupo de estudiantes de una universidad local había estado trabajando en su propio proyecto para desarrollar un purificador de aire portátil. Su diseño, aunque no tan avanzado como los científicos, demostraron ser sorprendentemente eficaces en aplicaciones a pequeña escala. Cuando llevaron su prototipo al laboratorio, lo integraron con sistemas más grandes y mejoraron su rendimiento general. Los estudiantes contribuyeron. La acción fue un testimonio del ingenio colectivo y la colaboración de la humanidad. Su éxito inspiró a otros a involucrarse y pronto personas de todos los ámbitos de la vida contribuyeron con sus habilidades e ideas. El espíritu de innovación y cooperación se extendió como un reguero de pólvora y cambió el rumbo de la lucha a medida que la calidad del aire seguía mejorando. Los sobrevivientes comenzaron a tomar medidas más proactivas, desarrollaron planes para reconstruir y recuperarse del daño causado por las bombas de oxígeno. Las comunidades comenzaron a limpiar los escombros y reparar la infraestructura, trabajando juntos para restaurar algo parecido a la normalidad. El enfoque cambió de la mera supervivencia a la reconstrucción y la planificación para el futuro. Los extraterrestres que observaban desde lejos comenzaron a notar los cambios en la Tierra, vieron que su arma, que parecía tan efectiva, ya no estaba causando la devastación que habían anticipado. La resistencia y el ingenio de la humanidad estaban comenzando a socavar sus planes. El Consejo Galáctico se preocupó y comenzó a reevaluar su estrategia en una reunión de alto nivel. Los líderes del Consejo debatieron su próximo movimiento. Algunos sugirieron escalar el ataque, mientras que otros propusieron encontrar una manera de negociar con los humanos. La confianza del Consejo estaba sacudidos por el giro inesperado de los acontecimientos. Habían subestimado la capacidad de adaptación y resiliencia humana, y la situación estaba empezando a escaparse de su control en la Tierra. El punto de inflexión había encendido un renovado sentido de propósito. Los sobrevivientes, ahora equipados con mejores herramientas y una visión más clara, estaban más decididos que nunca. La historia de la lucha de la humanidad estaba evolucionando hacia una historia de triunfo y resiliencia. El punto de inflexión marcó un nuevo capítulo en su lucha por la supervivencia. La determinación y el ingenio de los sobrevivientes estaban demostrando que incluso frente a probabilidades abrumadoras, la esperanza y el coraje podían conducir a la victoria. Mientras el mundo continuaba recuperándose y adaptándose, los extraterrestres se enfrentaban a una creciente comprensión de que su plan estaba fallando. El punto de inflexión había preparado el escenario para una nueva fase en el conflicto, una en la que el espíritu y el ingenio de la humanidad brillarían aún más. La batalla estaba lejos de terminar, pero los sobrevivientes estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se avecinara, armados con una nueva esperanza y determinación. Los cálculos alienígenas erróneos. Cuando la humanidad comenzó a recuperarse del impacto devastador de las bombas de oxígeno alienígenas, los invasores enfrentaron una creciente sensación de malestar. Lo que los alienígenas inicialmente habían visto como una victoria decisiva se estaba convirtiendo en un desafío inesperado. Sus errores de cálculo se estaban volviendo cada vez más evidentes a medida que los humanos demostraban resiliencia e ingenio frente a la adversidad en su centro de comando sobre la Tierra. El Consejo Galáctico se reunió para una reunión urgente. Los líderes del Consejo estaban preocupados. Su estrategia para los habitantes de la Tierra había parecido impecable, pero los resultados no se alineaban con sus expectativas. El caos inicial había dado paso a una respuesta más organizada y decidida de los humanos. El comandante Sword, el líder alienígena que supervisaba el ataque, revisó los últimos informes. Era una figura alta e imponente con un aire de arrogancia que inicialmente había alimentado su confianza,
pero ahora su ceño estaba fruncido por la frustración al observar el giro inesperado de los acontecimientos. Los humanos se estaban adaptando a la tecnología alienígena y sus sistemas de purificación de aire estaban demostrando ser más efectivos de lo previsto. El Consejo Galáctico había anticipado que las bombas de oxígeno serían un cambio de juego que haría que la atmósfera de la Tierra fuera inhabitable. Sin embargo, los alienígenas habían subestimado la capacidad humana para la innovación y el trabajo en equipo. Los sobrevivientes habían identificado y reparado rápidamente las fallas en los primeros sistemas de filtración, lo que llevó a una mejora significativa en la calidad del aire. El subordinado del comandante Sword, el teniente Riak, presentó un análisis detallado de la situación. Los humanos han demostrado una resistencia notable. Informó que sus filtros de aire improvisados están haciendo una diferencia notable. También están colaborando de manera más efectiva de lo que anticipamos. El asesor científico del Consejo, el Dr. Cellar, agregó al informe que subestimamos su capacidad para adaptarse. Los humanos están usando sus recursos limitados en formas creativas para superar nuestra tecnología. Sus nuevas unidades de filtración son más efectivas para eliminar el gas tóxico de lo que habíamos predicho. Los líderes del Consejo intercambiaron miradas preocupadas. La comprensión de que su plan estaba fallando estaba comenzando a calar. Esperaban ver pánico generalizado y rendición, pero en cambio estaban presenciando un resurgimiento de esperanza y determinación entre la población humana. En medio de la crisis, la colaboración entre científicos, ingenieros y ciudadanos comunes había fomentado un sentido de unidad. Los purificadores de aire improvisados de Michael Lee y los sistemas de filtración avanzados de la Dra. Emily Carter fueron solo una parte del esfuerzo más amplio. Los voluntarios y los líderes comunitarios también habían jugado un papel crucial en la organización y distribución de recursos, complicando aún más la estrategia alienígena. El intento del Centro de Comando Alienígena de ajustar su estrategia solo pareció exacerbar el problema. Desplegaron bombas adicionales con toxinas más potentes con la esperanza de recuperar la ventaja, pero estos nuevos ataques solo sirvieron para reforzar la determinación de los sobrevivientes. La mayor presión condujo a soluciones aún más innovadoras a medida que los humanos se adaptaban a los nuevos desafíos. Sarah Thompson, la enfermera que se había convertido en una figura clave en los refugios, continuó liderando esfuerzos para mejorar las condiciones de vida. Su equipo, ayudado por los nuevos purificadores de aire, logró establecer mejores sistemas de atención médica y apoyo. Los refugios, una vez abrumados, comenzaron a funcionar de manera más efectiva, brindando el alivio que tanto necesitaban los afectados. El punto de inflexión les había dado a los sobrevivientes un renovado sentido de propósito. Usaron su mejor calidad del aire y su organización para enfocarse en soluciones a largo plazo. Los ingenieros y científicos continuaron refinando su tecnología mientras las comunidades trabajaban para reconstruir y fortalecer sus redes de apoyo. Los extraterrestres que observaban desde lejos no podían comprender la profundidad de la resistencia humana. Vieron las condiciones mejoradas y la creciente colaboración y concluyeron que los habitantes de la Tierra eran más ingeniosos de lo que habían asumido inicialmente. La comprensión de que su plan podría no tener éxito llevó a un creciente sentido de urgencia entre los líderes alienígenas. El comandante Sword y el Consejo Galáctico debatieron su próximo movimiento. Algunos sugirieron una retirada temporal para reevaluar su estrategia. Mientras que otros abogaron por aumentar la presión con armamento aún más avanzado. Las divisiones internas dentro del Consejo reflejaron la creciente incertidumbre sobre su capacidad para controlar la situación. Mientras tanto, los humanos continuaron avanzando. Habían aprendido de sus experiencias anteriores y adaptado sus estrategias en consecuencia. El espíritu de colaboración que había surgido durante la crisis se convirtió en una fuerza impulsora en sus esfuerzos por asegurar un futuro libre de amenazas alienígenas. Los errores de cálculo de los alienígenas se habían convertido en un punto de inflexión en su estrategia. Lo que inicialmente habían visto como una victoria rápida y decisiva se había convertido en un conflicto prolongado e incierto. La resistencia de la humanidad había obligado a los invasores a enfrentar una nueva realidad, una en la que sus planes ya no eran tan seguros como alguna vez creyeron. A medida que la lucha continuaba, los sobrevivientes se mantuvieron firmes en su resolución. La amenaza alienígena no había sido eliminada, pero la capacidad de la humanidad para adaptarse y superar los obstáculos había cambiado el equilibrio de poder. La lucha por la supervivencia estaba lejos de terminar, pero los errores de cálculo de los invasores habían abierto la puerta para una nueva fase en la batalla, una fase en la que la verdadera fuerza y determinación del espíritu humano brillarían intensamente. El contraataque humano. Cuando el mundo comenzó a recuperarse de la ola inicial de devastación causada por las bombas de oxígeno alienígenas, los sobrevivientes se volvieron más decididos a cambiar el rumbo a su favor. Con una calidad del aire mejorada y un renovado sentido de esperanza, comenzaron a prepararse para un contraataque contra sus adversarios extraterrestres. La Dra. Emily Carter, Michael Lee y Sarah Thompson
junto con sus equipos, habían logrado avances significativos en la reconstrucción de su mundo. Los sistemas de filtración que habían desarrollado ahora estaban en uso generalizado, y las comunidades habían comenzado a funcionar con mayor normalidad. La colaboración global había llevado a la creación de nueva tecnología y estrategias para operaciones de defensa y contraofensiva. El punto de inflexión había provocado un aumento en el ingenio humano. Los ingenieros y científicos, inspirados por el progreso logrado hasta ahora, comenzaron a desarrollar nuevas armas y defensas. Reutilizaron la tecnología existente y crearon soluciones innovadoras para desafiar la amenaza alienígena. Entre ellas, había un nuevo tipo de arma diseñada para interrumpir el sistema de comunicación y control de los alienígenas en un centro de comando improvisado. Emily y su equipo trabajaron día y noche para finalizar sus planes. Habían descubierto una vulnerabilidad en la tecnología alienígena que podría explotarse mediante el uso de sus dispositivos de pulso electromagnético, EMP, recientemente desarrollados. Su objetivo era crear un apagón temporal de las redes de comunicación alienígenas que interrumpiera su capacidad para coordinar y lanzar más ataques. Michael Lee asumió la tarea de fabricar los dispositivos EMP. Sus habilidades mecánicas fueron cruciales para garantizar que los dispositivos fueran efectivos y confiables. Trabajando con un equipo de ingenieros, ensambló los dispositivos y los probó en diversas condiciones. El objetivo era garantizar que pudieran lanzar una poderosa ráfaga EMP sin causar daños colaterales. Sarah Thompson y su equipo se prepararon para el lado operativo del contraataque, se coordinaron con unidades militares y grupos de defensa locales para planificar la logística del ataque. Su tarea era ejecutar el ataque mientras minimizaban el daño a los civiles y maximizaban el impacto en las fuerzas alienígenas. A medida que se acercaba el día del contraataque, la tensión y la anticipación llenaban el aire. Los sobrevivientes sabían que sus esfuerzos podrían ser un punto de inflexión en la batalla. Los alienígenas que habían confiado en su superioridad estaban a punto de enfrentar una resistencia humana coordinada y decidida. El plan se puso en marcha. Equipos de soldados, ingenieros y voluntarios se movieron a su posición. Desplegaron los dispositivos EMP en ubicaciones estratégicas en las principales ciudades y bases militares donde podrían tener el impacto más significativo. El objetivo era sincronizar las ráfagas EMP para golpear los centros de control alienígenas simultáneamente. Cuando llegó el momento, los dispositivos EMP se activaron. Una serie de poderosos pulsos electromagnéticos ondularon a través del aire interrumpiendo las redes de comunicación y los sistemas de control alienígenas durante un breve pero crucial periodo. Las fuerzas alienígenas quedaron en desorden. Su coordinación se hizo añicos y su capacidad para responder a las acciones humanas se vio gravemente afectada. El contraataque humano siguió rápidamente a las unidades militares y la resistencia. Los cazas lanzaron ataques coordinados contra las fuerzas alienígenas, ahora desorganizadas, atacaron instalaciones y naves espaciales clave, explotando la confusión causada por las explosiones EMP. El elemento sorpresa funcionó a su favor y lograron obtener victorias significativas. En el calor del contraataque, las fuerzas alienígenas lucharon por recuperar el control. Su tecnología, que alguna vez fue confiable, ahora no lo era y sus estructuras de mando estaban en caos. Los alienígenas que habían subestimado la resistencia y el ingenio humanos se encontraron frente a un oponente formidable y unido. El contraataque no estuvo exento de desafíos. Las fuerzas humanas enfrentaron una feroz resistencia de las tropas alienígenas restantes, y la batalla fue intensa y costosa. Pero la determinación de los humanos y la ventaja estratégica de ADB les permitieron hacer retroceder a las fuerzas alienígenas y recuperar áreas clave. El Dr. Carter, Michael Lee y Sarah Thompson desempeñaron papeles cruciales en el éxito del contraataque. La experiencia de Emily en tecnología y estrategia guió el despliegue de los dispositivos EMP. Las habilidades mecánicas de Michael aseguraron su efectividad. Las habilidades organizativas y el apoyo médico de Sarah mantuvieron a las fuerzas humanas operativas y enfocadas. Cuando el contraataque alcanzó su punto máximo, los alienígenas comenzaron a darse cuenta de que su victoria inicial se estaba escapando, la interrupción de sus sistemas y la resistencia de las fuerzas humanas. Los obligaron a reconsiderar su enfoque. Los humanos habían demostrado que no solo eran sobrevivientes, sino también capaces de lanzar una contraofensiva exitosa después del contraataque al mundo. Comenzó a respirar aliviado. Las fuerzas alienígenas habían sido rechazadas y la amenaza inmediata se había reducido. Los sobrevivientes, aunque maltratados y cansados, estaban llenos de una renovada sensación de logro y determinación. La batalla estaba lejos de terminar, pero el éxito del contraataque
Marcó un cambio significativo en el conflicto. Los humanos habían demostrado su capacidad para contraatacar y recuperar el control, demostrando que su espíritu e ingenio eran fuerzas poderosas a tener en cuenta. Mientras se preparaban para la siguiente fase de la lucha, los sobrevivientes sabían que su victoria se había ganado con esfuerzo y con sacrificios, pero también entendían que su unidad y resistencia habían cambiado el rumbo a su favor. La historia de la lucha de la humanidad contra la amenaza alienígena estaba evolucionando hacia un relato de coraje, determinación y esperanza. El ajuste de cuentas final. Había llegado el momento del ajuste de cuentas final. La humanidad había sido empujada al borde, pero habían contraatacado con resiliencia, ingenio y pura determinación. Los alienígenas, una vez confiados en su abrumadora superioridad, ahora se enfrentaban a una fuerza unida y decidida que estaba lista para llevarles la lucha. Doctora Emily Carter, Michael Lee y Sarah Thompson se encontraban en el corazón de este esfuerzo final. Después del éxito del contraataque, sabían que la única manera de asegurar su futuro era eliminar la amenaza alienígena de una vez por todas. Las fuerzas alienígenas seguían siendo un adversario formidable, pero su confianza se había roto y sus fuerzas se habían debilitado. Era hora de asestar el golpe decisivo. En los días previos a la batalla final, Emily y su equipo trabajaron incansablemente para prepararse. Habían descubierto que la nave nodriza alienígena escondida en la órbita de la Tierra era la clave para sus operaciones. Destruirla destruiría a las fuerzas alienígenas y acabaría con la amenaza de una vez por todas. El problema era llegar a ella. Michael Lee, siempre ingenioso, había ideado un plan utilizando la tecnología alienígena rescatada de batallas anteriores. Él y su equipo de ingenieros habían logrado modernizar una nave espacial humana con blindaje avanzado y armamento avanzado. Esta nave, llamada Resolute, llevaría un pequeño equipo de los mejores soldados y científicos directamente a la nave nodriza alienígena. La misión era peligrosa, pero era su mejor oportunidad de victoria. Sarah Thompson había sido encargada de reunir a la tripulación. Eligió solo a los individuos más experimentados y dedicados, personas que conocía que podrían manejar la presión y los peligros desconocidos que enfrentarían. Entre ellos estaban los soldados que habían visto lo peor de la invasión, los científicos que habían descifrado la tecnología alienígena y los médicos que podían atender cualquier herida sobre la marcha. Cuando llegó el día del lanzamiento, la tensión era alta. El mundo observó cómo el Resolute se preparaba para su misión. La gente se reunió en las calles viendo las transmisiones en vivo en pantallas gigantes, conteniendo la respiración al unísono. Esta era su última oportunidad de terminar la guerra y asegurar el futuro de la humanidad. El Resolute despegó hacia el cielo. Su escudo avanzado lo protegía de los restos de la flota alienígena. Mientras se dirigía a la órbita, el viaje a la nave nodriza estaba lleno de peligros. Los cazas alienígenas se agolpaban para interceptar la nave humana, pero las armas mejoradas de la nave y la habilidad de su piloto, la capitana Elena Reas, los mantuvieron a raya. Mientras se acercaban a la nave nodriza, la tripulación podía ver la enorme estructura que se alzaba frente a ella. Era una vista imponente, una fortaleza en el espacio repleta de armamento alienígena, pero no se dejaron intimidar. Esto era para lo que se habían entrenado, por lo que habían luchado. El capitán Reyes guió expertamente. Los Resolute atravesaron las defensas de la nave nodriza, esquivando explosiones de energía y superando en maniobras a los cazas enemigos. Los escudos avanzados resistieron, absorbiendo la peor parte de los ataques. Finalmente llegaron a la bahía de atraque, rompiendo las defensas de la nave y aterrizando dentro. La tripulación desembarcó rápidamente sabiendo que tenían poco tiempo. Su misión estaba clara: colocar los explosivos en el núcleo de la nave nodriza y escapar antes de la detonación. La doctora Carter lideró al equipo. Su conocimiento de la tecnología alienígena los guió a través de los pasillos laberínticos dentro de la nave nodriza. La atmósfera estaba tensa. Sin embargo, los soldados alienígenas se sorprendieron por la brecha. Rápidamente se reunieron para defender su nave. El equipo humano enfrentó una resistencia feroz, pero lucharon con la determinación de aquellos que sabían lo que estaba en juego. Se movieron rápidamente, neutralizaron las amenazas y siguieron adelante a medida que se acercaban al núcleo. Se encontraron con el comandante alienígena, que estaba altisonante y rebosante de confianza. El comandante era un adversario formidable. Se produjo una batalla con el comandante empuñando armas alienígenas avanzadas contra el equipo humano, pero la capitana Reyes y sus soldados lucharon con una ferocidad nacida de la desesperación. Habían llegado demasiado lejos para fallar ahora. En una confrontación intensa final, el comandante alienígena fue derrotado, herido y exhausto. El equipo humano siguió adelante. El Dr. Carter y Michael llegaron al núcleo y rápidamente colocaron los explosivos. El temporizador se configuró dándoles el tiempo suficiente para escapar con los explosivos en su lugar. El equipo corrió de regreso al Resolute. Los motores de la nave rugieron al despegarse, saliendo de la bahía de atraque de la nave nodriza. Mientras volaban, la nave nodriza comenzó a temblar. Los explosivos detonaron en su núcleo,
Una explosión masiva siguió iluminando la oscuridad del espacio cuando la nave nodriza fue destruida. Aplausos estalló de la tripulación del Resolute mientras se alejaban de la explosión. Su misión había sido un éxito. La destrucción de la nave nodriza paralizó a las fuerzas alienígenas dejándolas sin líder y desorganizadas en la Tierra. Las noticias se extendieron rápidamente y las celebraciones estallaron en todo el mundo. Los alienígenas ahora sin su comando central comenzaron a retirarse. La humanidad había ganado la batalla final, pero el costo había sido alto. El mundo cambió para siempre, marcado por la invasión, pero la resistencia y la determinación de su gente prevalecieron cuando el Resolute regresó a la Tierra. La tripulación fue aclamada como héroes. El Dr. Carter, Michael Lee, Sarah Thompson y el resto del equipo fueron celebrados por su valentía e ingenio. El ajuste de cuentas final había llegado y la humanidad había emergido victoriosa después. El mundo comenzó a reconstruirse. Las lecciones aprendidas de la guerra darían forma al futuro con la humanidad más unida que nunca antes. Los alienígenas habían subestimado la fuerza del espíritu humano y al final fue ese espíritu el que había asegurado su victoria. La historia del ajuste de cuentas final se contaría para las generaciones venideras, un testimonio del poder, de resiliencia, coraje y esperanza.